Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Emily Carter, de 25 años, llevaba una vida tranquila en el pequeño pueblo de Brattleboro, enclavado entre las verdes colinas de Vermont. Estudiante de Derecho en la universidad local, dividía su tiempo entre clases, libros de filosofía política y largos paseos por los bosques que bordeaban el pueblo. Era una joven tranquila y atenta, siempre la primera en tender una mano a quien la necesitaba. Su rostro amable, enmarcado por rizos castaños, a menudo reflejaba una melancolía contenida, como si llevara en su interior una profundidad que pocos podían adivinar. Había crecido en una casa antigua, pintada de amarillo pálido, con un porche de madera y un viejo columpio colgado de un arce centenario. Su madre, Julia, enfermera jefe del hospital de la ciudad, era conocida por su compasión y dedicación. Su padre, Thomas Carter, profesor de historia en secundaria, la había introducido desde pequeña a las grandes figuras de los derechos civiles y a los secretos ocultos en los recovecos del pasado. Emily los amaba profundamente. Su vida familiar, sencilla pero cálida, se veía interrumpida por las mañanas de domingo en pijama, los desayunos de panqueques y las tardes releyendo los clásicos juntos. Nunca hubo discusiones violentas ni secretos importantes, o al menos eso creía ella. Una noche de invierno, mientras se reunía con sus amigos en el apartamento de uno de ellos, alrededor de la chimenea y con chocolate caliente, la conversación giró en torno a las pruebas de ADN. Uno de ellos, entre risas, contó que había descubierto antepasados escandinavos y a un primo lejano en Brasil. «Deberías probarlo, le dijo su amiga Lie. «Es curioso, y quién sabe. Quizás tengas sangre real». Emily sonrió. Nunca había dudado de sus orígenes, pero la idea le pareció divertida. Solo un pequeño juego. Pidió el kit al día siguiente. Cuando la caja llegó por correo, la dejó sobre su escritorio y se olvidó de ella durante unos días. No fue hasta una tarde lluviosa, entre revisiones, que decidió escupir en el tubo, volver a cerrar el paquete y meterlo en la caja de devolución. Era un hecho, un asunto sencillo. Ni siquiera se lo mencionó a sus padres. Con el paso de las semanas, Emily volvió a su rutina. Se acercaban los exámenes y no pensaba en ellos para nada. Hasta que un día, durante su hora de almuerzo en la biblioteca, apareció una notificación en su teléfono. Sus resultados de ADN están disponibles. Hizo clic, distraída, curiosa. El sitio se abrió. La interfaz familiar, los porcentajes, los orígenes étnicos. Nada sorprendente al principio. 51% británicos, 22% alemanes, 17% irlandeses. Pero más abajo, una sección le llamó la atención. Un recuadro azul, con un título en negrita. Parientes cercanos. A la cabeza de la lista. Alan Prescott, 99,9%, padre biológico. Emily sintió una extraña frialdad que la recorrió. Su corazón se desaceleró. Volvió a leer el nombre Alan Prescott, desconocido para el batallón. Sus dedos temblaban ligeramente mientras se desplazaba por la pantalla. No se detectó ningún vínculo genético con Thomas Carter. Un zumbido sordo le llegó a los oídos, como si el mundo se alejara, se volviera borroso. Lo releyó varias veces, pensando que era un error. Una anomalía. Un fallo. Pero los números eran claros. El algoritmo, despiadado. Su padre no era su padre. Y un hombre del que nunca había oído hablar era, según la ciencia, su padre. La habitación a su alrededor parecía tambalearse. La madera del escritorio, la tenue luz de la pantalla, la lluvia contra las ventanas, todo perdía su consistencia. Le faltaba la respiración. Sentía una mezcla de ansiedad, ira y, sobre todo, un miedo profundo, el miedo de ver su mundo derrumbarse sin siquiera pedirle que lo tocara. Emily cerró la computadora, se levantó y salió de la biblioteca sin decir palabra. Necesitaba caminar, respirar, escapar de esta revelación que acababa de quebrar los cimientos de su vida. Pero una pregunta seguía volviendo, atormentándome, molestándome. ¿Quién soy realmente? Emily no durmió esa noche. El nombre Alan Prescott, un destello pasó por su mente como una advertencia, una señal del pasado. Sentada con las piernas cruzadas en la cama,
Con el portátil abierto en la pantalla de los resultados de la prueba de ADN, observó los números como si fueran a ser borrados por pura fuerza de voluntad. Pero nada se movió. Todo estaba allí, en blanco y negro. A las 7:12 de la mañana, con los ojos ardiendo de cansancio, tomó una decisión. Tenía que hablar con su madre. Ya. Julia Carter estaba preparando café cuando Emily entró en la cocina. Llevaba su bata de algodón azul pálido, la que siempre había tenido. Este simple detalle hacía la escena aún más surrealista. «Mamá». Julia se giró, sorprendida por el tono seco de su hija. «¿Sabías?» Emily preguntó sin preámbulos. «¿Sabías sobre Alan Prescott?» La taza tembló en los dedos de Julia. La colocó lentamente sobre la encimera. «Emily. Respóndeme. ¿Quién es Alan Prescott? ¿Y por qué mi prueba de ADN indica que es mi padre biológico?» El silencio cayó como una guillotina. Julia se quedó paralizada, pálida, con los labios entreabiertos. Intentó recobrar la compostura, esbozó una sonrisa torpe. «Esta prueba, no deberías darle tanta importancia. Estas cosas a veces fallan. Hay un 99,9% de certeza, mamá. Y una conexión nula con papá. ¿Vas a decirme que es coincidencia?» A Julia se le empañaron los ojos. Se dio la vuelta y apretó las manos contra el lavabo como si el peso de toda su vida amenazara con aplastarla. Pasó un largo minuto. Emily sintió que el corazón le latía con fuerza. Por fin, en un suspiro. «Emily, nunca quise que te enteraras así». Ella se sentó, con el rostro arrugado, y contó la historia que su hija nunca había escuchado. Fue hace 26 años. Era una joven enfermera en el Hospital Boston Memorial. Trabajaba allí mis primeras noches. Alan Prescott era cirujano residente. Brillante. Encantador. Llamaba la atención. Y lo sabía. Hizo una pausa, con la mirada perdida en un amargo recuerdo. Me invitó a cenar. Me sentí especial, ¿vista? Tuvimos una relación breve, apasionada, pero desequilibrada. Él era, distante. Arrogante. Y yo, ingenua. ¿Quedaste embarazada? Julia asintió. Cuando se lo dije, lo negó. Me dijo que no era posible. Que lo hacía para que siguiera apegado a mí. Me humilló delante de un compañero. Renuncié poco después. Volví a casa de mis padres en Vermont. Ella respiró profundamente. Y entonces conocí a Thomas. Él sabía que estaba embarazada. Y me dijo que no importaba. Te amó desde el primer día. Y todavía te ama. Emily sintió que le temblaban las manos. Su mente oscilaba entre la tristeza, la ira, la compasión y la confusión. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me hiciste vivir una mentira? Julia miró hacia arriba, suplicante. Porque tenía miedo de que lo buscaras. Que sufrieras. Que te decepcionaras. Alan Prescott no es un buen hombre, Emily. Quería construirte un mundo estable y seguro. Y Thomas, te dio todo el amor que un padre puede dar. Nunca dudó. Pero Emily solo escuchó una palabra en su cabeza: mentir. Toda su vida había cambiado. Se levantó, en silencio, con la mirada fija. Tengo que resolverlo por mí mismo. A pesar de las súplicas de Julia, Emily decidió buscar a Alan Prescott. Internet le proporcionó respuestas rápidamente. Alan era ahora un reconocido cirujano en un prestigioso hospital privado de Manhattan. Aparecía en entrevistas y charlas TED. Impecable, sonrisa segura y rostro fotogénico. A su lado, una elegante mujer, su esposa, y dos adolescentes, un niño y una niña, posaban en revistas sobre la medicina del futuro. Una familia perfecta. Un escaparate de éxito. Emily sintió una mezcla de fascinación y repugnancia. ¿Era esta su sangre? ¿Era este el hombre que la había negado incluso antes de nacer? Se conectó al sitio web de ADN, que ofrecía un sistema de mensajería entre familiares. Mensaje enviado. Buen día. Me llamo Emily Carter. Según los resultados de ADN, eres mi padre biológico. Solo busco comprensión.
Por favor, contáctame. Esperó 2 días con el corazón agitado. Luego una respuesta lacónica. Lo siento. No es momento de desenterrar el pasado. AP. Cord. Frío. Firme. Emily leyó y releyó estas palabras. Sonaban como un portazo en una habitación a la que acababa de entrar. Pero ella estaba determinado. Al día siguiente, Emily empacó su maleta. Tomó un tren a Nueva York, sola, sin decírselo a su madre ni a su padre adoptivo. Su corazón latía con fuerza mientras la ciudad se alzaba en el horizonte, abrumadora e indiferente. En su bolsillo, una libreta donde había anotado la dirección del hospital donde trabajaba Alan. En su cabeza, una pregunta. ¿Estaría preparada para escuchar la verdad si Alan decidiera decirla esta vez? El cielo de Nueva York estaba gris esa mañana, cargado de nubes amenazantes, como si la ciudad misma presentiera el peso del inminente encuentro. Emily esperaba afuera del hospital Monte Sinaí, con la vista fija en la entrada principal, donde sabía que Alan Prescott terminaría su turno. Los transeúntes la rodeaban, indiferentes a su agitación interior, mientras se aferraba a su abrigo para protegerse del frío viento de marzo. Su corazón latía con una fuerza frenética, oscilando entre el miedo y la determinación. Cada coche que pasaba, cada figura que se acercaba, la hacía sobresaltar, con esperanza y temor a la vez. Entonces, por fin, apareció. Alan Prescott, alto, de aspecto impecable a pesar del cansancio evidente en sus facciones. Al cruzarse con su mirada, su rostro palideció de repente. Abrió los ojos de par en par y retrocedió un paso, sorprendido, desconcertado. Emily avanzó con paso firme, sin una palabra de reproche, sin ninguna acusación en su voz. «Hola, Alan». Se quedó allí por un momento y luego susurró. «¿Emily?» Ella asintió, aparentemente tranquila, aunque su corazón estaba en una tormenta. «No te pido nada. No vine a culparte de nada. Solo quiero entender. ¿Entender quién soy?» Alan apartó la mirada, con la mandíbula apretada. Luego, tras un largo silencio, hizo un gesto vacilante. «Vamos. Caminemos un poco». Juntos, dejaron atrás el bullicio del hospital para dirigirse a un pequeño parque cercano, un oasis verde escondido entre los edificios. El aire era más fresco, el silencio más denso. Alan finalmente rompió el silencio, su voz baja y teñida de remordimiento. «Nunca te quise». Emily sintió un nudo en la garganta, pero no retrocedió. «Tu madre me dijo que quería quedarse con el niño, a pesar de todo». «¿Tenía miedo, Emily?» «Miedo de lo que significaba. Miedo de perder mi reputación, mi carrera. Pero, hay algo más que no sabes». Él bajó la cabeza, evitando su mirada. «En aquel entonces, no era un buen hombre. Otras mujeres me acusaban de comportamiento inapropiado, de abuso. Yo hice mucho daño». Emily sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo adquirió una nueva dimensión. Esto ya no era solo un secreto oculto, sino una verdad aterradora, cargada de heridas invisibles. Por eso tu madre lo ocultó todo. No era solo una mentira para protegerte de una verdad biológica. Era una barrera contra un hombre oscuro y manipulador, alguien de quien debías protegerte. Se hizo un silencio más pesado que nunca. Cuando Emily llegó a casa esa noche, el cansancio y la emoción la abrumaron. Se desplomó en los brazos de Thomas, el padre que siempre la había amado como si fuera lo único que importaba en el mundo. La abrazó y, tras largos minutos sin decir palabra, susurró suavemente. «Te sostuve en mis brazos cuando naciste. Te vi dar tus primeros pasos, decir tus primeras palabras. La sangre no hace a un padre, Emily. Pero el amor sí». Emily sintió que las lágrimas caían, ya no de ira, sino de frágil apaciguamiento. Ese día, comprendió una profunda verdad: la familia no es solo cuestión de genes ni de sangre. Es un vínculo tejido por las acciones, el tiempo y el amor. Sin embargo, en un rincón de su mente, un peso persistía. Ese nombre, Prescott, permanecería para siempre como una sombra, un recordatorio de sus raíces enterradas y de un pasado que tendría que aprender a aceptar. Habían pasado 2 años desde aquel enfrentamiento, cargado de revelaciones.
2 años durante los cuales Emily había forjado una nueva vida, lejos de las sombras del pasado. Con su título de abogada en la mano, había elegido un camino claro y comprometido: trabajar en un despacho especializado en la protección de mujeres víctimas de violencia. Cada caso que asumía, cada denuncia que ayudaba a que se escuchara, llevaba la huella de su propia historia, del miedo que había visto en los ojos de su madre, del silencio que le impusieron y, sobre todo, de la fuerza que había encontrado para no hundirse. Las paredes de su pequeña oficina en Boston estaban decoradas con fotos inspiradoras, retratos de activistas, citas de escritores y defensores de derechos humanos. Cada día, al mirarse al espejo, Emily se recordaba a sí misma que no era solo producto de un ADN complejo, sino una mujer resiliente, moldeada por sus decisiones. Sin embargo, había una página de su pasado que aún no había terminado de leer. Una carta. Una carta que había escrito varias veces, luego roto y reescrito. Era una conversación con Alan Prescott que nunca había tenido. Un intento de decirle todo lo que no había podido decirle a la cara. Sentada en su escritorio una tarde de otoño, con bolígrafo en mano, Emily dejó fluir sus pensamientos sobre el papel. Alan. Eres parte de mi ADN, es cierto. Una parte de mí que no puedo borrar, aunque quisiera. Pero nunca fuiste parte de mi vida. Nunca. Huiste de la responsabilidad, del coraje, de la humanidad. Preferiste dejar en la sombra, en silencio, a quienes más te necesitaban. No sé en qué te has convertido. Quizás en un hombre diferente, quizás no. Pero ya no importa. Porque estoy bien sin ti. He construido mi vida sobre cimientos sólidos, el amor, el respeto y la verdad. No te perdono, todavía no. Pero ya no te odio. Elijo la paz. Paz conmigo mismo. Leyó la carta una última vez, dudó un momento y la dobló con cuidado sin enviarla. Dejó la pluma y sonrió levemente. Esta carta, se dijo, es para mí. Para que pueda seguir adelante. Hoy, Emily ya no era una joven perdida ante un secreto devastador. Era una fuerza silenciosa, una voz para quienes, como su madre, temían hablar. Cada batalla que libró en los tribunales, cada mujer a la que apoyó, fue una victoria contra los silencios del pasado. Había elegido no dejarse definir por un nombre ni por un legado impuesto. Había elegido escribir su propia historia con valentía, dignidad y, sobre todo, con esperanza.